Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 21. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con esta bendición comenzamos también el programa el día de hoy. Hoy viernes 21. Bueno, lo primero que tenemos que informar es que lamentablemente para el gobierno del Táchira, lamentablemente para la dirección de la policía, para la dirección del 6CPC, para los fiscales, para el gobernador, la madre de la joven Paola que fue asesinada, reveló que las cosas no es como las dijo el ministro Reverol. Es lamentable, muy lamentable. La madre de la joven asesinada dice lo siguiente, abro comillas: Paola nos avisó que colectivos disparaban y dice la mamá, sabemos que los detenidos no son. ¿Qué quiere decir? Bueno, que por fortuna para ella, aun cuando fue brutalmente ejecutada, llamó a la mamá y esa llamada reveló dónde estaban y quiénes eran sus captores, perseguidores y asesinos. Lo malo de todo esto no solamente es el asesinato, sino es cómo se pretende sembrar en una persona que no cometió el delito un delito. Ayer estuve explicando que esto tiene dos fases, porque una persona acciona, pero los otros que la buscaron, que la sacaron del lugar donde estaba, protegiéndose de ellos precisamente, de los colectivos, toda esa acción de gavilla con la que actuó los colectivos, que está suficientemente documentado en los videos, califica a esos colectivos sin que alguno de ellos haya disparado incluso, los califica como cooperadores en la gavilla que hicieron contra esta joven Paola, porque al final alguien fue el que disparó y la mató. Entonces, el resto de los colectivos que están ahí son los colaboradores necesarios, son los cómplices necesarios en el homicidio, son los cómplices necesarios en el asesinato, los cómplices necesarios en la ejecución. Y el propósito de la sociedad no es otra cosa que hacer justicia, que hacer justicia. Y la justicia, cuando se manipula con injusticia, las cosas terminan siendo peor, porque evidencia esta circunstancia la falta de institucionalidad, la falta de institucionalidad, de tal manera que al que tienen preso deberían soltarlo, no tienen por qué continuar con la farsa, tienen que soltarlo. No es posible, y ayer escuchaba al director de la policía, creo que es el director, hablando de que de las evidencias criminalísticas encontradas supuestamente en el apartamento desde donde se disparó, pero no dice nada de las evidencias criminalísticas que existen y que hay en la plaza y que los vecinos se dedicaron ayer a recoger las conchas de balas en la plaza, de tal manera que la persona que disparó no podía estar disparando tantas veces. Todo lo contrario, muchos sí pudieron haber disparado tantas veces. La propia madre de la joven dice que tiene dudas sobre las investigaciones y tiene dudas sobre el detenido por el caso. Ella dice, no creo que sea la persona,
porque con las versiones que dieron no creo. Ella me dijo, refiriéndose a su hija, que los colectivos estaban disparando, me lo dijo por teléfono asustada. Bueno, la cosa es que queda muy mal todos los que han opinado sobre el tema. El móvil fue político. El móvil político que trataron de presentar y vinculando a la persona a la que acusan al partido 20 es un móvil de carácter político cuando le están sembrando una investigación a una persona que es inocente para tapar, para encubrir la acción de los colectivos. Yo creo que la opinión pública no tiene ya duda de qué es lo que sucedió. No tiene duda, pero esto agrava la situación de crisis de la institucionalidad y de la propia Fuerza Armada. Ayer conversaba con un general activo y me decía que esta persona había confesado. Y yo le decía, ¿por usted lo escuchó? Me dijo, bueno, yo no, pero se supe que confesó. Y la que terminó confesando fue la madre de la joven asesinada, lamentablemente. Y eso esclarece de una vez por todas esta situación. Pone a los fiscales del Ministerio Público en una situación en el Táchira muy difícil, porque, por ejemplo, hay unos canales de televisión nacional que presentaron el video que rodó por todas las redes sociales y lo editaron, donde solamente presentan cuando la muchacha está llegando a la esquina y no presentan cuando los colectivos la persiguieron, no presentan cuando los colectivos la pusieron a correr, no presentan cuando los colectivos la sacaron de la plaza donde ella se estaba brindando su propia seguridad. De esta manera no se hace justicia, todo lo contrario, se va creando sobre una injusticia, otra injusticia y otra injusticia, y después termina en este monstruo de en este monstruo de cosas inventadas y de injusticias. Es altamente lamentable, muy lamentable, más aún que los cuerpos de seguridad se sumen a la farsa de imputar a alguien que es inocente para cubrir no solamente a uno, porque insisto, todos los que están en el video son cómplices necesarios en ese asesinato. Los fiscales del Ministerio Público así lo deben saber y entender, porque su materia es penal, pero de conformidad con ello también deberían actuar por pudor, por profesionalismo, por justicia. Bueno, ahora es importante también que le ponga en la mesa de su análisis lo siguiente. Si existen manifestaciones pacíficas es porque existen manifestaciones violentas. Si existe en la Constitución el hecho de que una manifestación o una protesta pacífica no tiene necesidad de requerir permisos, se supone que la ley debe regular lo que la Constitución garantiza. Es precisamente por eso que existe lo que se denomina los principios que van a regular las distintas manifestaciones. Pero hay un principio general, está en la Constitución. Los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho a manifestar de manera pacífica bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública, antes del uso de la fuerza pública. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en materia de derechos humanos? Nos empieza hablando del principio de la menor intervención, de la menor intervención. El uso de la fuerza pública, el uso de las bombas lacrimógenas, solo debe emplearse
en casos graves de alteración del orden público. Y una vez que han sido agotados los mecanismos disuasivos, menos lesivos, como la negociación, es cuando puede procederse de esta otra forma. Vale decir, cuando se puede usar las bombas lacrimógenas. El uso de las bombas lacrimógenas solo puede emplearse cuando una manifestación degenera en altercados al orden público, o lo que podría ser considerado como una protesta ilegal o violenta, es cuando se puede emplear los gases lacrimógenos o las bombas lacrimógenas. De ahí entonces deriva dos consecuencias. Uno, que el uso de las bombas queda prohibido en manifestaciones pacíficas, o sea, aquellas manifestaciones que no alteran el orden público, como lo dispone el artículo 68 constitucional. Y dos, solo pueden ser usadas, uno, de forma proporcional y gradual, en la estricta medida necesaria para atender altercados al orden público en manifestaciones que se hayan tornado no pacíficas o violentas. Este es el deber ser, la gradualidad, es de lo que estamos hablando, de la gradualidad. De tal manera que una manifestación pacífica no puede ser, como en este caso ha sucedido, que las bombas lacrimógenas han sido usadas no para contener el orden público, sino han sido empleadas para disolver la protesta civil. Eso sucedió ayer en la Plaza Daniel Tinoco, congregándose la sociedad civil, congregándose las fuerzas políticas, los dirigentes universitarios, en la Plaza Daniel Tinoco, llegaron con las bombas lacrimógenas, entonces a disuadir la protesta que se desarrollaba de forma pacífica. Entonces, existe un uso inadecuado, existe una violación de los derechos humanos, por supuesto que está sucediéndose una violación en el procedimiento y por tanto en la violación de los derechos humanos, porque están usando las bombas lacrimógenas no en altercados de orden público, sino las están usando para dispersar la protesta civil que se fue desarrollando de forma pacífica. Por lo tanto, los funcionarios que emplearon esas bombas y sus superiores han violado el artículo 68 de la Constitución, que por demás prohíbe el uso de armas tóxicas en manifestaciones pacíficas que no alteren el orden público. Deja claro que las bombas lacrimógenas fueron usadas directamente contra la población, sin agotar los mecanismos que se han definido como los menos lesivos, la negociación. La negociación. Aquí se ha llegado de forma directa al uso de las bombas lacrimógenas para dispersar las manifestaciones. Por demás señalar que ayer también fue desproporcionado el uso de las bombas lacrimógenas. La cantidad de bombas empleadas es de una magnitud tal que todos los que viven en los alrededores son testimonios porque sufren del percance que genera el uso del desmedido de la bomba lacrimógena. Estamos entonces en presencia de unos parámetros de control de manifestaciones que no se están cumpliendo, que se están violando, Esa manera de llegar con bombas lacrimógenas, la marcha del 19 de abril, a donde yo me encontraba, donde infiltrados vestidos de civil, delante por donde yo estaba caminando,
acompañando la marcha, soltaron bombas lacrimógenas, es obvio que lo hicieron con el propósito de disolver, es obvio que lo hicieron con el propósito denigrante en contra de los que estábamos marchando. Esto que le pasó a los caraqueños de lanzarse al Guaire es más denigrante aún. En otras oportunidades, como es el caso de las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas desde helicópteros, fueron empleadas con fines letales para infligir daños. Afortunadamente sin muertes, pero pudieron haber sucedido. Las bombas lacrimógenas que son disparadas directamente a los manifestantes son con la intención de hacer daño. Las armas de perdigón usadas a quemarropa sobre los manifestantes con la intención de hacer daño está sancionado y penado como violatorio de los derechos humanos. Bueno, ¿en qué estamos entonces? ¿Qué consecuencia tienen estos actos? Todos aquellos, escúchelo bien, todos aquellos que participaron en el diseño, control y ejecución de de todas estas acciones de represión enmarcadas en el mal llamado Plan Zamora, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, y esto con los policías y los guardias, sin que sirva de excusas, órdenes superiores, como dispone el artículo 25 constitucional. Así, tal cual como se los estoy leyendo. Es precisamente por eso, por estas cosas que les estoy argumentando, por lo que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. Porque entonces existe una manifestación y existe un protocolo. Un protocolo existe para el control de manifestaciones. Ese control de manifestaciones pasa por la gradualidad del mecanismo para disuadir a los manifestantes. Pero aquí se está usando de forma directa las bombas lacrimógenas para disolver las manifestaciones pacíficas, constitucionales y democráticas. Entonces, queda claro que los cuerpos policiales están actuando junto con la Guardia Nacional al margen de los protocolos que se han aprobado para estos casos. Bueno, también la Mesa de la Unidad Democrática ha indicado lo siguiente. Para hoy está previsto que los ciudadanos nos organicemos en nuestras comunidades a nivel de todo el territorio nacional, pueblos, caseríos, aldeas, carreteras, ciudades, edificios, urbanizaciones, barrios, todas las partes a donde estamos habitando. Ahí tienen que organizarse y presentar, manifestar la inconformidad que existe con un gobierno que le dio un golpe de Estado a la Asamblea Nacional, se autodió un golpe contra un gobierno que ha dejado de lado la Constitución Nacional para imponer el Plan de la Patria, que no es otra cosa que un modelo político por el cual los venezolanos en el 2007 votamos no a las propuestas socialistas de Hugo Chávez y que las fueron metiendo de contrabando en las leyes cuando la Asamblea Nacional era rojita. Entonces, aquí empieza uno de los factores que también es importante en la lucha política, es cuando la sociedad como tal toma para sí también el ejercicio de presentar democrática, cívica, pacífica y constitucionalmente la demostración de su rechazo. La demostración de su rechazo, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia
y no con menos democracia. Es ahí donde está la regla básica fundamental y es básicamente la que explicaba ayer, a la cual apela, por ejemplo, un país como Inglaterra. Entonces, hoy tenemos que hacer esa organización y tenemos que darnos con todo. Es tiempo de decirle al gobierno que no quiere rectificar, que en la medida que no rectifique, que en la medida que no convoque elecciones generales adelantadas, en la medida que no se cambie el Consejo Nacional Electoral, las cosas se van a ir poniendo peores. Peores, porque el venezolano tiene la sensación, no, el venezolano tiene la convicción de que si no existe Asamblea Nacional y no hay convocatoria de elecciones, obviamente estamos en una suerte de dictadura de nuevo tipo. Bueno, entonces, sin violencia es esta suerte de protestas. Después tenemos que el sábado hay que hacer una marcha del silencio por los caídos. Saben que además quiero invitarlos a orar con fuerza, con la convicción de que en esta lucha no estamos solos y que aquí no pasa nada sin que Dios diga amén para que las cosas se cumplan. Y solo pasará cuando la conciencia colectiva de todos se eleve y esa conciencia colectiva entonces haga que la luz vuelva a florecer sobre la oscuridad. Por cierto, cuando estoy caminando en las protestas cívicas, pacíficas y democráticas, llevo siempre el rosario en el bolsillo. Lo invito a que lo cargue. Después entonces tenemos que el lunes está convocando un gran plantón en todo el país. Un plantón en todo el país. Ese plantón supone que es una gran tranca. Tal cual. Ese plantón tiene que convocar a todo el país, absolutamente a todo el país. Todo el que está en una arteria vial tiene que salir y manifestar de forma pacífica, democrática y constitucional el plantón. De tal manera que no solamente exista plantón en nuestras comunidades, sino que exista plantón a lo largo de todas las carreteras nacionales, estadales, municipales, para que el plantón sea general. Hay una, hay una mayoría muy amplia que está diciendo que no puede montarse un socialismo al estilo cubano en Venezuela. A la mayoría hay que escucharla, a la mayoría hay que respetarla. Los venezolanos que levantamos banderas de libertad, de democracia, que levantamos banderas para que podamos tener mesas abundantes en nuestros comedores. No podemos ser reprimidos brutalmente como se ha pretendido de forma ilegal e inconstitucional. Es de esa manera como quieren apabullar y aplastar a los ciudadanos. Y por eso debo de insistir que la milicia y los colectivos son cuerpos e instituciones creadas de forma ilegal para el sometimiento y para el control de los ciudadanos. No son estas comunidades culturales de paz y de amor, no, eso es mentira. Han demostrado es todo lo contrario. Entonces, una hoja de ruta presentada, la lucha democrática, cívica, pacífica y constitucional tiene que avanzar. Tiene que avanzar
porque el gobierno no quiere detenerse, el gobierno no quiere rectificar, el gobierno no quiere convocar al país, el gobierno quiere perseguir al país. Eso es lo lamentable. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Por cierto, los venezolanos que están en el exterior, que están pasando las de San Quintín en el exterior, en particular en Estados Unidos, cuando vean a los enchufados chavistas en Estados Unidos, lléguenle y grítenles, porque eso no es delito allá en Estados Unidos a nadie lo persiguen, y díganle a los enchufados, gritados, díganle, este es un enchufado, este es un corrupto que se robó la plata de los venezolanos y por eso estamos aquí pasándola duro los venezolanos en Miami, en Estados Unidos, y los venezolanos en Venezuela pasándola duro, porque estos corruptos se robaron la plata, pero no se van para Cuba, pero odian el imperio, pero se quedan en el imperio a vivir. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los selle con su manto. Y por cierto, lo que estoy diciendo de los enchufados en Estados Unidos, que tienen que hacérselo en Estados Unidos, es más que una justicia, porque ellos en Venezuela se la pasan hablando del imperio, pero quieren vivir en el imperio, van a comprar al imperio, no van a Cuba, y los chavistas de base los obligan entonces a ir a patear, los que están ganando salario básico, a hacer compras en esperar que en la bolsa de Clap le venga algo, pero ellos en Estados Unidos están bien gracias a la pobreza en la que sumergieron a todos los venezolanos. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.